Saludos, gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su compita de confianza, Beodulo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo las alturas? ¿Tienes fobia a las arañas, a las lagartijas? ¿Tienes fobia, por ejemplo, a los lugares cerrados, a los elevadores o a los lugares abiertos? Bueno, pues como vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué son las fobias, que yo creo que todo el mundo tenemos un tipo de fobia, ¿no? Pareciera ser que no, y pareciera ser que confundimos la palabra fobia con la palabra miedo, pero resulta que no es exactamente lo mismo. En temas psicológicos, pues definen que la fobia es un miedo irracional a algo, un miedo que incluso llega a paralizarte y hacerte entrar en una especie de estado de shock, mientras que el miedo, pues es un instinto que tenemos natural los seres humanos para como método de supervivencia. Cuando, por ejemplo, vemos que algún vehículo, es un ejemplo muy básico lo que voy a decir, pero si por ejemplo llegáramos a ver que un vehículo se acerca a gran velocidad hacia donde nosotros estamos parados, probablemente esperando el camión o algo por el estilo, nuestro instinto de supervivencia despierta rápido y entonces se despierta ese miedo que nos hace sobrevivir y entonces por eso reaccionamos y brincamos. No así cuando tenemos, por ejemplo, la fobia. Pero, ¿por qué vienen las fobias? Bueno, para ser muy prácticos y muy precisos, pues la fobia es una forma en que nuestra mente nos juega una mala pasada porque nos hace pensar o imaginar cosas que no son reales la mayoría de las veces o que sí lo pueden ser, pero que lo obtuvimos por algún tipo vamos a llamarlo como herencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que cuando los muerde un perro, la mordida del perro obviamente les genera con el paso del tiempo una fobia a todos los perros. ¿Por qué? Porque es un evento traumático y así se le llama fobia por traumatismo o por trauma, lo que ocurre cuando nos muerde el perro. Se nos genera un miedo horrible, un miedo que no nos podemos quitar porque pensamos que todos los demás perros que veamos nos van a hacer daño, cuando en realidad pues no necesariamente sería así. Ahora, hay otro tipo de fobias. Es otro tipo de fobias. Son fobias que se adquieren, ahí sí, como lo dije hace un momento, por una especie de herencia. Por ejemplo, a mí en mi caso, a mi mamá le dan mucho miedo a las lagartijas y todo ese tipo de reptiles que son cuadrúpedos y que se mueven, bueno, que tienen alguna cola y que se mueven de una forma muy extraña. A ella desde niña le daban miedo a esos animales y a mí por un evento traumático y por digamos que la inercia que yo ya tenía de mi niñez y de mi modo racional de ver las cosas, pues yo veía a mi mamá que le daba mucho miedo, o le daban mucho miedo a los reptiles, de los cuadrúpedos, a las lagartijas o ese tipo de animales, entonces a mí me empezaron a generar cierto miedo. Ah, pero espérense tantito. Resulta ser que en alguna ocasión, estando de visita en casa de mis abuelos, ahí vivían unos tíos y unos primos muy queridos, a los cuales les mando un abrazo, por cierto, si me están viendo primos, un abrazo hasta allá, hasta la ciudad del Camote y su molito poblano. Perdón por el albur, si no entendieron, ni modo. Total, en esa ocasión, pues yo sabía que me daban así como cosas las lagartijas, pero en esa ocasión me tocó por azares del destino acercarme a uno de mis primos que era muy pequeñito y me pidieron que le pusiera los zapatos. Entonces yo al tomar el zapato, resulta que meto la mano para sacar la lengüeta y ¿qué es lo que pasa? Pues que me brinca una lagartija de ahí. Entonces de ahí pues le agarré mucha fobia a esos animales. Y eso nos ocurre a muchas personas, en muchas circunstancias. Digo, no lo de las lagartijas, sino la fobia a cierto tipo de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿qué nos puede hacer una lagartija? ¿O qué nos puede hacer un perro? ¿O qué nos puede ocurrir en un lugar cerrado, ¿no? En un elevador o una oficina muy pequeña donde no hay ventanas, donde no hay ventilación y cosas por el estilo. Pues obviamente tenemos ese miedo de que por ejemplo, en el caso de las oficinas o de un lugar cerrado, tenemos miedo que se nos caiga el techo, ¿no? Por ejemplo. O tenemos miedo de quedarnos encerrados. Todos, por desgracia, padecemos de una fobia, quieranlo o no lo quieran aceptar. Bueno, entre las fobias, pues obviamente más famosas son a los insectos, la fobia a los lugares muy abiertos, la fobia a los lugares cerrados, la fobia a los elevadores, la fobia al agua. Sí, aunque no lo crean, hay personas que le tienen fobia al agua.
Digo, no a bañarse y cosas por el estilo, sino fobia a meterse, por ejemplo, al mar o meterse en una alberca. Esa es una fobia muy recurrente. Y todas, sin excepción, pues son obtenidas de manera abrupta en la vida, ya les digo, por experiencia, o son obtenidas también por algún tipo así como que se va llevando de generación en generación. Alguna vez a mí me tocó una cuestión bien chistosa, les voy a platicar. Cuando tenía por ahí de 4 o 5 años, mi mamá fue a visitar a una amiga suya, pues a su casa. Bueno, fuimos porque yo iba ahí de pegosta con ella y fuimos a visitar a estas personas. Resulta ser que cuando llegamos a esta casa, pues la persona o la señora que fue a visitar tenía 2 niñas. Esas niñas, pues eran pues, mis amiguitas, ¿no? Éramos unos niños de 4 o 5 años y pues tendíamos o teníamos la necesidad de jugar, de divertirnos y de hacer diabluras. Entonces, pues ahí vamos al patio, ¿no? Al patio de la casa de estas personas, nos metemos a jugar, nos pusimos a jugar en el patio, que a la pelota, que a corretearnos, ya saben cómo juega uno de niño, ¿no? Entonces, me dio la curiosidad porque el patio no era ni jardín, ni era cemento, ni era piso, no sé, no era loseta ni nada de eso, era pura tierra, pero una tierra pues relativamente blanda. Entonces, no sé si ustedes cuando eran niños les pasaba esto que les voy a contar. Era bien común y bien curioso que todos de niños nos daba por rascar y por hacer cuevas. Por ejemplo, cuando llegaban los camiones con arena a las construcciones, nos poníamos a rascar y hacer cuevitas, así, bueno, así se llamaba en aquel tiempo, hacíamos cuevitas para meter la mano y a veces metíamos ahí nuestros carritos pensando que eran túneles y hacíamos pues carreteras y bueno, más o menos así es el asunto, pero a mí en lo particular se me ocurrió rascar hacia abajo. Empecé a meter la mano, sacar tierra y sacar tierra y sacar tierra y sacar tierra y llegó un punto en que me llegaba hasta aquí, o sea, todo mi brazo estaba metido hasta el hombro pues en la tierra. Entonces empecé a sentir cierta textura aguada, más o menos para que se den una idea, perdón, como si fueran las cosas que venden ahora que son dizque para el estrés y esas cosas que son como si fuera una esfera pero blandita, como si fuera una especie de moco y que tiene adentro otras bolitas. Bueno, así empecé a sentir una cosa aguada, medio burda, le empecé a apretar, apretar, apretar y dije, bueno, ¿qué será esto? Pues imagínense un niño de 4 o 5 años con la curiosidad a todo lo que da, pues se me ocurrió agarrarlo completamente, cerrar la mano y sacarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que ahí tienen al védulo pegando de brincos porque había encontrado un sapo enterrado. Entonces, recuerdo mucho, bueno, yo no me acuerdo de haberme visto porque obviamente el agraviado era yo en este caso, pero sí me cuenta mi mamá que me metí pálido. De por sí soy así, un color como bolillo, medio blanco bolillo. Pues dice que me metí pálido, transparente, casi como si fuera una radiografía, bien espantado y llorando, y que no podía parar de llorar, no podía ni hablar. Entonces, a raíz de eso, pues empecé yo a tener ese tipo de fobias. Hay personas, por ejemplo, no me lo van a creer, pero conocen a Steve Jobs, el creador de Apple, de la marca Apple. Ese hombre le tenía miedo a los botones de la ropa. ¿Qué es lo que hacía él? Pues diseñar aparatos u objetos que no tuvieran botones físicos, pues botones como como los botones de la ropa que son redonditos, pues es lo que le da fobia a este señor. Así que como le estoy platicando, hay un montón de fobias de las que vamos a hablar ahorita que regresemos después de este cortecito, así que no se vayan porque se va a poner interesante. Correcto, pues ya regresamos a nuestro segundo bloque y después de haber platicado acerca de qué son las fobias, cuál es el significado, digamos que correcto, o la diferencia entre fobia y miedo, y haber platicado algunos ejemplos y algunos ejemplos raros, por ejemplo de Steve Jobs, que les comentaba que él le tenía miedo a los botones de la ropa y eso pues hacía que le tuviera miedo a otras cosas que tuvieran botones. Pues existen un montón de fobias bien extrañas que la gente por ahí nos platica y yo se las voy a platicar para que hagamos esto un poquito más jocoso y con un poquito más de humor. Entonces les voy platicando qué son las, eh, las fobias raras, ¿no? Miren, aquí tengo por ejemplo una que se llama turofobia, que es el miedo al queso. Pues resulta que hay gente que entra en pánico ante una rebanada de queso Gouda o cheddar
Y bueno, no es solo que les guste, que no les guste el sabor, o sea, les da terror el sabor del queso, es un terror irracional que si yo me estoy riendo, seguramente ustedes también se estarán riendo, porque no es natural que pensemos o siquiera que imaginemos a una persona que le tenga miedo a una rebanada de queso. Digo, a lo mejor yo le tendría miedo al cuchillo con el que rebanan el queso, pero miedo a la rebanada de queso, pues está así como fuera del lugar, ¿no? Fuera de onda. Pero, pues, en fin, así hay gente. Hay por ahí, así como quien dice que la textura gomosa de los quesos, y me refiero yo creo que a todo tipo de quesos, ¿no? Esos quesos así como grasositos, esos quesos que son, pues, un poquito, pues, blanditos, así como de los que se derriten, para que me entiendan, es lo que les causa esa fobia y también el olor, el aroma fuerte del queso. Y bueno, otro que se llama perdón, pero es que está súper complicado y bien larga la palabra, es araquibotirofobia. Araquibutirofobia. Miedo a la crema de cacahuate en el paladar. Bueno, les voy a contar algo bien chistoso. Yo, pues desde hace mucho tiempo soy más o menos aficionado a la crema de cacahuate. Me gusta mucho comerla, por ejemplo, con pan Bimbo, embarrarlo en el pan, incluso en un bolillo. A veces hasta la como así directo de la cuchara. Y esto que estoy leyendo ahorita me está llamando mucho la atención porque precisamente hace pocos días, menos de un mes, compré nuevamente una crema de cacahuate, la empecé a comer con la cuchara, pero no sé, la textura se me hizo bastante extraña y no me generó obviamente pues ninguna fobia, pero sí el hecho de que se me quedara pegada la crema de cacahuate en el paladar me dio, perdón, me dio así como no asco, no, más bien me dio una especie de miedo porque sentía como si o sea, al tener pegada la crema de cacahuate en el paladar, se me fuera a ir de alguna forma inesperada, o sea, me lo fuera a tragar, se me fuera a despegar de ahí, me fuera a tragar el pedazote pues imagínense lo que le cabe a una cuchara pegado en el paladar, para ser un poco más precisos. Yo tenía temor de que se me fuera a meter así de la nada a la garganta y que me fuera a obstruir las vías respiratorias, pero no, o sea, no pasó, obviamente. Pero bueno, eso es una de las fobias que también les quería contar, que la estoy leyendo obviamente porque les digo, no se me hace muy fácil encontrar, pues memorizar todo, y menos los nombres. Imagínense cómo se llama esta araquibutirofobia. Bueno, miedo a la crema de cacahuates, perdón, fobia a la crema de cacahuates. ¿Por qué? Por la textura, por lo pegajoso, etcétera. Otra muy famosa, onfalofobia. No, no dije falofobia. Digo, yo sé que muchos hombres tenemos falofobia y muchos no, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Bueno, pues resulta que la onfalofobia es miedo a los ombligos. ¿Cómo que miedo a los ombligos? Pues sí, resulta que hay personas que tienen miedo a ver o a tocar los ombligos. Casi siempre o muy frecuentemente está ligado a la sensación que tiene la gente, pues, de sentir como si fuera que están tocando una herida. Digo, tocar una herida, pues sí, de repente da miedo. Incluso, pues no sé si los médicos tengan ese tipo pues de circunstancia. Yo creo que no, porque obviamente con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias, pues se van haciendo recios los médicos para ver ese tipo de cosas. Hay personas, por ejemplo, que vemos sangre y nos mareamos, nos desmayamos o cosas por el estilo. Pero bueno, en este caso, yo no sabía eso, que había gente que tenía miedo a tocar los ombligos y que pues los ven así como una parte muy frágil del cuerpo. Digo, sí son frágiles, ¿no? Porque independientemente del lugar o de la posición donde está el ombligo, pues sí, si te dan un llegue en el estómago y estás distraído, pues te sale el aire, pero no necesariamente es una cosa pues que sea una herida, sí, en cierto modo, el ombligo es como una especie de herida, pero que ya cerró, así que bueno, son cosas de la gente. Otro que se llama a ver, ahí les va, espérense. Hipopotomo, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Mejor dicho, la fobia a las palabras largas. Es un miedo o una fobia irracional a pronunciar o leer palabras complicadas y largas. Puta, no me había dado cuenta que yo tengo quién sabe qué, fobia. Bueno, porque resulta que hay palabras que tienen muchas letras. Hay palabras, por ejemplo, 33 letras. Hay una palabra por ahí. Búsquenla, no se los voy a decir porque no me la sé y para buscarla ahorita pues va a estar en chino, pero búsquenla.
Entonces es eso, es el miedo, perdón, insisto con el miedo, chingado, perdón, es la fobia, en las palabras largas, a leerlas, a decirlas o a escribirlas. Caso curioso. Muy curioso, ¿verdad? Pues sí, yo también estoy sorprendido. Otro es la fobia que se llama eisoptrofobia, que es el miedo a los espejos. Bueno, ahí sí, honestamente, y voy a ser muy honesto y sensato, a mí de repente sí me dan miedo los espejos. Les voy a contar una historia bien, bien personal. Cuando yo era adolescente, habría tenido como unos 16, 17 más o menos, esa edad, andaba por ahí corriendo, pues ya saben, los mitos urbanos y las leyendas urbanas pues en la preparatoria, cuando iba en la preparatoria, de que cuando uno se veía al espejo con dos velas, con la luz apagada, es decir, se ponía uno frente al espejo y frente a uno se ponían dos velas prendidas y apagábamos la luz y nos teníamos que quedar viendo fijo el espejo durante mucho tiempo. De ahí, y si ustedes no conocen el show del Callejón desde hace mucho tiempo, que ya tenemos más de 2 años, vamos para 2 años y medio, si no estoy mal, eh, había un, hay una historia que les conté. Bueno, yo tengo supuestamente un alter ego que se llama Guido Jürgensen. Guido Jürgensen es un soldado, era un soldado de aquella guerra que no quiero mencionar, de los años 40, para ser exactos, pero yo de ahí saqué el tema del Guido, ¿no? Porque alguna vez que hice ese experimento yo veía una situación muy curiosa en el espejo, probablemente, y lo más seguro es que era mi mente creando un montón de tarugadas, pero yo veía como si fuera un personaje, me refiero a mí como si yo fuera un personaje que en algún momento dado o en alguna encarnación había participado en la Segunda Guerra Mundial, ya sea en el tema del conflicto bélico como tal y siendo un personaje, un soldado de aquel ejército que tampoco voy a mencionar porque todo el mundo lo odia. Entonces, ese es un dato curioso. Por eso, este tema de la fobia a los espejos, pues yo no les recomiendo que hagan el experimento, pero si quieren hacerlo, háganlo. Se ven cosas muy mafufas, muy extrañas, que yo honestamente pues no les doy mucho significado. Tal vez sí se lo doy en término gracioso, en término jocoso, pero de ahí en fuera no creo que pase nada. Digo, al final de cuentas es cosa de ustedes. Pero bueno, no lo recomiendo. Así que tenemos pues esas 5 fobias tan curiosas, tan dato pues a veces perturbador, dato como dijo aquel, cosas que nos sorprenden, cosas que nos hacen pensar que todos y a todo le podemos encontrar un sentido de fobia. Ajá, así como lo oyen. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Qué cosas tan insignificantes en el mundo, así como lo oyen, que son cosas que a todo mundo o cualquier persona, por ejemplo, yo no sé si ustedes le tienen temor a un bolillo, ¿no? O fobia. O no sé si le tienen fobia a los güeyes que van a cobrarles lo de Electra. Ah, no, eso sí, todo el mundo le tenemos fobia a los de la luz y a los de Electra, pero bueno, vamos a terminar ese bloquecito, vamos a ir a un cortecito y cerramos el programa platicando acerca del rollo de las fobias. Y bueno, pues ya definimos entonces el rollo de las fobias, qué son, por qué nos dan, porque a veces unas son así como heredadas, otras son por traumatismos o eventos traumáticos. Ya definimos algunas raras, o platicamos acerca de algunas fobias muy extrañas que tiene la gente. Y ahorita para pues, hacer un poquito más ameno este último bloque, les voy a contar 2 anécdotas que busqué por ahí en las redes, en el internet, pues en la red. Una es la historia de un cuate que le decían el rudo. Imagínense un tipo acá, todo mamey, con su chaleco de cuero, sus botas así, pues vaqueras también, hombre de pelo en pecho, todo tatuado, arriba de su Harley Davidson, dando el rol por las calles. Un día el mentado rudo andaba pues por ahí, por la ciudad de Los Ángeles. Ya saben que en el estado de California es muy común, como tiene un clima muy, muy adecuado, o sea, no hace mucho, bueno, sí hace mucho frío cuando es temporada de frío, pero regularmente primavera y verano, no, hombre, los gringos se dan vuelo en las motos, en los buggies, en todos los carros descapotables o convertibles, como les quieran decir. Pues total que el rudo andaba pues ahí dando su paseo dominical en su moto
y luciéndose ante toda la gente que lo veía, y pues ya lo conocían, era un tipo alto de 1,90, 130 kilos de peso. Imagínense el personaje, ¿no? Algo así como yo, pero no tan galán, no tan guapo, sino un poquito más discreto que yo. Total, que el mentado rudo llega a un semáforo, pues toda la gente lo ve, los carros de los lados lo están viendo y dicen, puta, este cuate, yo creo que si le dices algo, pues te destroza, ¿no? Total que, dato curioso, se acerca una mariposa, se posa en el manubrio de la motocicleta, acto seguido, el mentado rudo la ve, pela unos ojotes como si se le fueran a salir y se baja corriendo de la moto acaba tirada en el piso y él empieza a correr como niño, como si fuera un niño de 5 años, como si hubiera visto un dinosaurio, no sé qué caramba se hubiera visto, y bueno, va gritando, corriendo y gritando que se la quiten, que se la quiten. Obviamente la mariposa nunca lo siguió, ni mucho menos, ¿no? La mariposa se quedó ahí, cuando se cayó la moto, dijo la mariposa, bueno, pues ya me voy, aquí no me quisieron, ya me voy a otro lado. Y el mentado rudo corriendo, diciendo, quítenmela, quítenmela, el polvo que tiene me puede quemar, es tóxico, es no sé qué. Entonces, de eso más o menos tratan las mentadas fobias, de cosas que pensamos, porque al final de cuentas nuestra mente es la que pues crea todo ese tipo de historias yo lo llamaría historias fatalistas que provocan que, pues sí, que hagamos cosas irracionales, cosas indebidas a veces, en muchos casos hasta indebidas, porque debemos tomar en consideración también que el tener una fobia pues es propia, ¿no? Pero a veces en algunos casos pudiera generar algún tipo de accidente, porque imagínense al mentado rudo corriendo como loco en la calle. ¿Qué pudo haber pasado? Que se atraviesa una calle donde empiezan a circular los carros, porque estamos hablando que él estaba detenido por el semáforo, pero pudo haber corrido hacia donde está el tránsito de otros vehículos, lo hubieran atropellado. Entonces es importantísimo que cuando tenemos un tipo de fobia, pues busquemos ayuda profesional. Algunos lo hacemos a la mexicana o lo hacemos no sé cómo llamarlo, pero para que no se escuche tan grotesco, lo hacemos a la malagueña o lo hacemos a fuerza. Tratamos de quitarnos las fobias. Alguna vez, como yo les mencioné hace rato, a mí me dan miedo los reptiles también, me da cosa y me da horror ver cómo se mueven, el hecho de que caminen así como zigzagueando el cuerpo. No sé si han visto cómo caminan, pero los reptiles estiran la pata derecha hacia adelante y hacia atrás, y luego las patas del lado izquierdo las juntan, y luego viceversa, así avanzan. Y ese movimiento es el que a mí me da mucho terror. Pero bueno, total, alguna vez andaba a medios chiles, y si no saben la palabra medios chiles, es un término que se utiliza aquí, pues es parte del argot y del folclore mexicano, que uno se envalentona para hacer las cosas. Y en alguna ocasión un familiar tenía una iguana pequeñita de esas verdes que venden en los mercados o en los acuarios, y pues yo andaba medio emocionado con unos alcoholes adentro, y que agarro la iguana. Bueno, de ahí le perdí, por lo menos a las iguanas les perdí un poquito el terror, o ese terror irracional que puede tener uno, aunque las iguanas sí pegan, y dan unos coletazos bastante rudos que hasta, digo, cualquier persona que se considere valiente se podría arrepentir de acercarse a una iguana enojada y que le dé un coletazo, porque son tremendas. Pero bueno, es otro tema. Y luego hay por ahí es un detalle que viene, es una anécdota que cuenta un fotógrafo de precisamente los Estados Unidos, que dice que pues él empezó con una especie de fobia muy rara hacia el internet. ¿Qué? ¿El internet? Pues claro, fíjense que él sentía que cuando estaba en el internet, es decir, en su computadora, pensaba que lo estaba observando un pato, y le daba miedo entrar al internet porque decía que había un pato que lo estaba observando y que estaba, pues en cierto modo, así como juzgándolo, ¿no? Y decía, no, ya no quiero entrar a internet porque, pues hay un pato. Pues sí, pero no manches, o sea, un pato observándote. ¿Qué tendría que ser un pato observándote a través de una cámara web o algo por el estilo? Pues nada, ¿no? Pero bueno, esto que le estoy contando es parte del folclore, historias así como curiosas o datos curiosos y digamos que ciertamente relevantes con respecto al tema de las fobias. Eso que les dije del pato, pues es una anécdota nada más, que dicen que es nada más un mito, que es una leyenda que creó el fotógrafo de alguna manera, pues para hacerse famoso o qué sé yo, para hacerse relevante en las redes sociales o algo por el estilo.
Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el programa. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna fobia, no dejen de visitar a los profesionales que los pueden ayudar a resolver este tema de las fobias, porque, como les dije hace un momento, son, pues digamos que cuestiones psicológicas que nos ocurren, que si no tratamos de alguna manera, pues nos pueden traer algún tipo de contratiempo, y honestamente, pues no estamos pues para andar padeciendo, ¿no? La vida ya de por sí es complicada. Y bueno, otro detalle que les quería contar, y ya para cerrar rápido, se cumplió mi predicción. Lamentada marcha de la generación Z, que ahora le están diciendo la generación Senectud, fue pues un completo fracaso. Lo siento, chavos. Yo pensé que era una marcha legítima, ¿no? Que ustedes habían convocado, sí. Ustedes buscaron que fueran escuchados, pues también. Pero, por desgracia, la política, como siempre, metiendo sus manotas donde no les importa. Y sacando raja. ¿Por qué raja? Porque, perdón que se los diga, pero los utilizaron como si fueran ustedes la punta de lanza para concretar ellos sus supuestas ambiciones, ¿no? Sus supuestos objetivos. Cosa que no ocurrió. Lo que sí ocurrió, y que es desgraciadamente triste, y perdón que lo diga así, pero es una aberración, es que hay muchachos detenidos, hay muchachos que están en reclusorios, me parece que son 20, que fueron detenidos por cuestiones que mucha gente pues cuestiona como tal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estos angelitos son personas de bien, son estudiantes, son personas que no hacen nada malo, son inocentes, para decirlo más claro. Pues inocentes o no, algo hicieron. Si ustedes como familiares están en contra de que los hayan detenido por lo que hicieron, pues yo creo que deberían estar en contra de haberles dado una educación rara, una educación extraña, como para que ellos hubieran hecho lo que hicieron. No creo que los hayan agarrado nada más porque sí. Honestamente, yo no creo que el gobierno fuera o quisiera ser un gobierno represor. Lo que sí sé es que estos personajes golpearon a un policía en particular, al que primero a él y a muchos de ellos se les fueron encima, y obviamente los policías pues se iban a defender. Pero bueno, espero que su próxima marcha sea ahora sí, pues sí, legítima. No dejen que se metan los adultos mayores, porque nada más fueron a entorpecer todo. Y háganlo. Yo estoy a favor de ustedes. No duden de mi palabra. Yo estoy a favor de ustedes y de que las cosas cambien. Pero no dejen que se les acerquen personas que van a manchar sus ideas y su futuro. Y bueno, hasta aquí dejamos el programa. Les agradezco mucho que me hayan visto. Y por favor, paguen su computadora o apaguen su celular, porque atrás de ustedes está un pato. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en otro show del Callejón.